MikeyMania.exe. Aquel acontecimiento que he vivido, nunca me lo podré quitar de la maldita cabeza. Mi nombre es Jorge, tengo 17 años y todavía no podré quitarme aquel acontecimiento de mi cabeza. Yo ya sé que ese ratón maldito vendrá a por mí, sé que lo hará en cualquier momento, estoy condenado de por vida. Bueno, les voy a contar todo para que sepan lo que pasó. Corría el año 2020, era época de pandemia por el COVID-19, y por eso tendríamos que estar encerrados en nuestras casas, ya que en ese año anduvo un virus rondando por todo el mundo que le llamaban coronavirus, o COVID-19. El punto es que también había toque de queda en ese tiempo, ya que no podíamos ni siquiera salir de la casa. En eso, como andaba tan aburrido, me puse a jugar con mi PC, ya que era el único recurso que tenía aparte de mis consolas que casi ni usaba. Yo quería emular un juego de los 90 que fue lanzado para la Sega Genesis, este juego se llamaba MikeyMania. Cuando busqué la ROM del juego o un emulador de Sega Genesis, pues, solamente me salían resultados medio malos, hasta que al final encontré uno interesante, el cual era el juego de MikeyMania, pero este estaba porteado para PC. Lo más extraño es que este mismo, si era compatible con las versiones más recientes de Windows, ya que yo tenía una PC Windows, era compatible con todas especies de laptop, computadoras o PC. Yo comencé a emular el juego en la PC, cuando descargué el archivo ejecutable, había notado algo extraño con el icono y el nombre. El icono era un Mickey Mouse con los ojos rojos pero hiperrealistas, mientras que el nombre del archivo era MikeyMania.exe. A mí se me hizo raro ya que incluso venía mal escrito el .exe, venía escrito con CS, y no con la X. Yo abrí el archivo del juego, pero en ese mismo, cuando abrí el archivo del juego, se me apareció un screamer de una chica zombie o algo así parecía, lo cual me había dado un paro cardíaco y luego me desmayé por unos minutos. Cuando desperté del desmayo, vi que estaba mi laptop prendida con una pantalla blanca, lo cual me estaba dando inquietud, cuando de repente por fin empezó el juego de MikeyMania. Había empezado con los típicos logos de empresas, para luego dar a la pantalla de título diciendo Press Start o en español, presiona Start para comenzar el juego. Yo le di al botón de empezar en mi mando de Play 4 que tenía conectado a mi PC para jugar más cómodo, ya que jugar con teclas era re incómodo para mí. Bueno, al iniciar el juego, salían las opciones de Play Game y Options, o en español, jugar el juego y opciones. Yo obviamente le di a Play Game, la primera opción, para luego redirigirme al primer nivel del juego. Todo se veía normal tal cual, por un momento no sabía por qué me apareció un screamer, yo asumí que era un virus de mi PC que después iba a eliminar, pero estaba equivocado. Yo empecé a jugar el primer nivel de MikeyMania, arriba de un puerto de barcos donde habían barriles y Mickey tenía que evitar hacerse daño con solo 3 vidas, porque o si no morías. Yo obviamente al principio me costaba jugar el juego por su dificultad, pero poco a poco fui aprendiendo. Pero cuando llegué al final del nivel, mi PC se había crasheado o eso creía, ya que se escuchaba el sonido de cuando se crashea la Wii, lo cual se me hacía raro ya que ese sonido de crasheo que me pasaba con mi consola de la Wii, me estaba pasando en la PC, lo cual estaba confundido y a la vez nervioso. Yo creí que era un bug del juego o del port que hizo el creador, ya que el port no era oficial, pero sí provenía de una página oscura. Luego de eso, estuvo unos minutos con ese sonido, intenté resetear mi PC pero de repente cuando estaba por hacerlo dejó de sonar el sonido molestoso, pero de repente había aparecido una pantalla en negro, con unas letras de color rojo sangre en inglés que lo traducí y decían, será mejor que te calles Mickey, tú hablas demasiado. Yo me puse con cara de WTF, ya que aparte de ser un mensaje grosero a un querido ratón caricaturesco por muchos niños, este era un mensaje grosero, y tenía las letras como si alguien que se trata de un psicópata lo hubiese escrito con sangre. Yo me quedé perplejo, pero después de eso, apareció Mickey en un fondo negro, pero en eso por lo que yo escuchaba, eran ladridos de perro, pero estos ladridos estaban muy graves y distorsionados, lo cual me empezaba a dar miedo. Yo empecé a caminar lentamente en el juego, hasta que me empecé a dar cuenta que estaba en una especie de mansión o castillo, algo así se veía. A medida que avanzaba, se escuchaba ese ladrido irritante de perro distorsionado, que ya me estaba empezando a molestarme y a dar miedo al punto de cerrar el juego, pero la curiosidad me mataba y quería seguir jugando. A medida que avanzaba lentamente por el castillo embrujado, entre medio había una puerta, pero de repente cuando avancé hasta el final, escuché como un sonido de que alguien le había pegado o maltratado al perro que estaba ladrando mucho.
Yo me puse algo inquieto al escuchar eso, hasta me había dado lástima. Mickey se quedó en shock al escuchar eso, pero no le tomé importancia y seguí explorando el mapa. Mickey se comportaba muy raro por su apariencia, y tornaba un silencio que hasta a mí me ponía con el corazón latiendo. Luego decidí subir a las escaleras de donde vino el ruido del perro que había sido golpeado o maltratado. Subí con mucho miedo de que me aparezca otro screamer, hasta que de repente cuando llegué a la parte de más oscuridad, no lo podía creer y comencé a vomitar del asco. Era Pluto, este parecía tener una cuerda en la cabeza y se veía decapitado, la sangre de cuyo perro se veía realista. Yo me sentí mal por la muerte de Pluto, el perro y la fiel mascota de Mickey, había sido asesinado, pero cuando lo vi muerto y decapitado como si alguien le hubiese quitado la vida, empezó a sonar ese sonido de la Wii otra vez, lo cual eso me dejó casi sordo ya que se escuchaba más fuerte que antes. Intenté apagar mi PC pero no funcionaba, también intenté desenchufarla y todo pero nada, seguía como así normal. Luego de eso se puso la pantalla en negro, y apareció otro mensaje escrito con sangre en inglés que decía, tu cachorro fue Mickey. Yo no entendí ese mensaje pero me había asustado mucho. Luego del mensaje, apareció nuevamente Mickey en un fondo negro, pero este estaba más asustado que antes. Fui avanzando lentamente con miedo, cuando de repente se escuchaba cada vez más fuerte un sonido de chorreo de sangre, el cual me estaba dando miedo, hasta que cuando de repente me paré en una esquina, se escuchó un sonido muy fuerte acompañado de unos gritos perturbadores de niños, que estos parecían estar sufriendo de una masacre. Yo me comencé a asustar y le intenté bajar el volumen a mi PC para no alarmar a mis vecinos. Se escuchaba ese grito cada vez más y más fuerte, que hasta me estaba saturando a mí mismo. Hasta que de repente en el juego, todo había vuelto a la luz del castillo, y vi que otra vez se puso todo en silencio. Avancé hasta que en el castillo me topé con muchos ataúdes de gente muerta. Al final había una puerta con un muro entre medio que no me dejaba pasar, y de pronto se escuchó el mismo grito otra vez de los niños siendo asesinados, pero a cuya medida iba avanzando, me apareció un mensaje de ventana de error en inglés que no entendí y le puse quitar, pero recuerdo que el mensaje iba hacia Mickey. Cuando seguí con el juego, vi un ataúd de un muerto más grande que el resto. De repente seguí avanzando y se volvió a apagar la luz. De repente cuando salté en el juego, di un salto alto que volvió a crashearse y sonaba ese sonido molesto de la Wii por tercera vez, y luego como si nada, me devolvió en el progreso donde estaba. De repente vi que Mickey a medida que iba caminando, se veía un lago de fondo, mientras se escuchaba como el llanto de un niño con eco y ralentizado de fondo, o eso parecía. Después de todo parecían ser muchos niños que se estaban lamentando. A medida que iba avanzando en la oscuridad, noté que se veía el mismo paisaje una y otra vez, como si de un bug del juego se tratase. Seguía escuchando ese sonido molesto, hasta que me topé con un fantasma, que parecía ser de un niño llorando. Después de repente vi que ese fantasma había desaparecido como si no hubiese estado ahí. De repente cuando seguí avanzando, vi una cueva con ojos rojos, la cual procedía a acceder ahí, pero de repente, se escucha un sonido fuerte que al instante de eso, apareció por unos segundos una mano gigante detrás de Mickey. Mickey se volteó pero no vio nada. Después de eso que me había espantado del susto, vi que a medida que avanzaba, se veía el paisaje otra vez, hasta luego toparme con unas escaleras que bajaban. Pero, las escaleras se destruyeron y Mickey se cayó al vacío, haciendo que suene ese sonido de la Wii por cuarta vez en el juego. Luego de eso me había redirigido a un lugar con unas largas escaleras que bajaban hacia la oscuridad, hasta que cuando bajé al piso lleno de oscuridad, se vio un mensaje escrito con sangre que decía, has pecado contra nosotros, Mickey. Luego me apareció otro que decía, y el pago del pecado es la muerte. ¿Estás listo, Mickey? Para mí eres una herramienta justa para ganar dinero, Mickey. Tengo varias otras herramientas. No importará si me pierdo uno. Luego esa mano apareció de nuevo para atrapar a Mickey, y me sale otro mensaje que decía, ahora te toca a ti, Mickey. Vi que de repente esa mano gigante con un guante tenía a Mickey atrapado, para que luego se lo lleve a otro extremo. Vi que esta mano comenzó a temblar y comenzó a apretar cada vez más fuerte a Mickey matándolo, para colmo aparecerme otra vez ese jodido sonido de la Wii. Ya me estaba cansando, vi de repente como se veía una cara flotante de Mickey en la pantalla, con los ojos blancos y la boca abierta. Luego este pone con una cara de enojo, se pone unos segundos la pantalla en negro para luego salirme un screamer del mismo Mickey con ojos blancos solo que ahora tenía sangre en la boca, para que después me aparezca la pantalla de Game Over del juego, o sea, fin de la partida.
Salía durante unos segundos, cuando acabó la música, aparece un screamer de la misma chica con cara deformada y de zombie, pero con este grito mucho más fuerte que duró unos 10 segundos hasta que mi PC se empezó a quemar. Yo intenté llamar a los bomberos, pero al hacerlo, sentí que alguien me golpeó en la cabeza y me dejó inconsciente. Desperté en el hospital en mi lecho de muerte. En eso, vi a la enfermera que me había comentado que mi casa se incendió con fuego, terminando completamente destruida, y mis padres murieron en carretera. Yo me puse a llorar por la muerte de mis padres. Ahora vivo con mis tíos. Le intenté decir todo a la policía, pero estos no me creyeron. Luego investigué sobre el juego en la PC nueva que me regaló mi tío, ya que la otra explotó y se murió. Había investigado acerca del juego, pero no encontré información relevante, solo un foro de Reddit que juraba que su hermano mayor jugó ese por del juego, pero que después había terminado muerto por aquel accidente. Los comentarios de ese foro de Reddit, muchos no le creían, pero otros decían que les pasó lo mismo, ya sea con hermanos o con primos. Desde ese día, ya no me siento alegre como antes, estoy estresado, en la escuela me está yendo mal en todas las materias que hasta reprobé un año, no puedo seguir viviendo así, escucho a veces como una voz satánica me dice que moriré dentro de poco, y también a la salida del colegio, vi esos mensajes escritos con sangre, de que me amenazaba con mi nombre de hacerme lo mismo que a McKay. Ahora ya no puedo vivir en paz. Creo que por aquí, hay un castillo embrujado cerca, y escucho unos niños llorando.